Bienvenidos a la clase número 23 de la materia Circuitos Electrónicos 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo con el tema de compensación. En la clase de hoy veremos lo que es la compensación adelanto-atraso de fase, cuál es la red de compensación utilizada, la función de transferencia de esa red de compensación, su diagrama de polos y ceros, el diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist y veremos algunos ejemplos de cómo se diseña. La compensación de adelanto-atraso de fase combina las características tanto de la compensación de adelanto como de la de compensación de atraso. El uso de un compensador de adelanto o de atraso de fase aumenta el orden del sistema en un grado 1, ¿verdad? A menos que ocurra una cancelación entre algún cero del compensador y algún polo de la función de transferencia de lazo del sistema sin compensar. El uso de un compensador de adelanto-atraso de fase aumenta el orden del sistema en 2, porque obviamente la función de transferencia es un poco más complicada. A menos que ocurra una cancelación entre el cero o los ceros del compensador de adelanto-atraso con los polos del sistema de lazo abierto, ¿no? Que no están compensados. Eso hace que aumente la complejidad del análisis de la respuesta del sistema. Obviamente, cada situación es diferente, por lo tanto, la aplicación de alguno de los tres casos va de la mano con cierto nivel de experiencia y de las características propias del sistema que se quiere compensar. La red de compensación de adelanto de trazo de fase muestra lo que hemos venido conversando a lo largo de este tema. Tenemos la resistencia R1 con un condensador en paralelo y una resistencia R2 con un condensador en serie, que son la combinación de la de adelanto de fase y la de atraso de fase que hemos estudiado previamente. Paso previo para hallar la función de transferencia de la red de compensación. Bueno, decimos que hay una impedancia Z1 que es el paralelo de R1 con el condensador C1, lo cual nos da en primera instancia que Z1 es igual a R1 entre SC1 por R1 más 1 sobre CC1. Una vez hecho las simplificaciones correspondientes, Z1 queda de la forma R1 entre SC1R1 más 1. Z2 es la serie de R2 con SC2, por lo tanto me quedaría R2 más 1 sobre SC2. Y la función de transferencia sería el B sub 0 igual a Z2 entre Z1 más Z2 por B sub I, despejando el término B sub 0 entre B sub I. Reemplazando los términos correspondientes a Z1 y Z2, una primera expresión de B sub 0 entre B sub I es la que está mostrada en pantalla. Siempre hay que darle una cierta forma a la función de transferencia. Por lo tanto, uno debe ir buscando la agrupación de ciertos términos que me permitan identificar polos y ceros. Y a eso va orientado el despeje de B sub 0 entre B sub I, tal como se muestra en pantalla. Finalmente, para poder simplificar la expresión obtenida, porque es una expresión genérica con R1, C1, R2, C2, hacemos las siguientes acotaciones. T1 se define como R1 por C1, T2 se define como R2 por C2
Y la combinación de la letra psi T1 más T2 entre sí es igual a R1 por C2 más R2 por C2 más R1 por C1. Y esta asunción la colocamos en la función de transferencia. Entonces, como pueden observar, quedan dos ceros y dos polos en la expresión de la función de transferencia del sistema del compensador. La función de transferencia del trocito que implica 1 más T1 sobre S entre 1 más I por T1 por S es lo que sería la compensación por adelanto. Y el trocito de la función de transferencia que involucra 1 más T2 por S, 1 más T2 entre sí por S, es la función que hace el compensador por atraso. Quiere decir que se combinan ambos efectos para producir una acción de compensación. Siguiendo con el eje de la función de transferencia, lo que vamos a hacer es sacar factor común T1 y T2, tanto en el numerador como en el denominador. Eso permitirá cancelar esos dos términos, uno arriba y otro debajo, y nos permitirá dar la forma que sea tanto para los ceros como para los unos. Es la manera como hemos venido trabajando hasta ahora, que facilita el entendimiento de lo que estamos haciendo cuando pasemos a trabajar con S igual a J omega. La expresión del módulo de la función de transferencia del compensador es sencilla porque son multiplicación de términos y sacamos la raíz cuadrada del término real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. En el caso de la fase es un poco más complejo porque involucra suma y restas de términos de fase, ¿no? Y están ahí en pantalla. O sea, tenemos los cuatro elementos de la función de transferencia y sacamos la arcotangente de los términos de arriba menos la arcotangente de los términos de abajo. Algunas propiedades importantes del arcotangente son los siguientes que pueden ayudar un poco a desarrollar estos temas, ¿no? La tangente de la arcotangente de x es x. La arcotangente de la tangente de x es igual a x. La suma del arcotangente de x más la arcotangente de y se expresa como la arcotangente de x más y entre 1 menos x por y. Y la arcotangente de x menos la arcotangente de y es la arcotangente de x menos y entre 1 más x por y, dado que estamos operando con términos de arcotangentes. Un paso importante es que determinemos cuándo la fase se hace 0 grados. Entonces, bueno, empezamos a hacer un proceso de despeje de ver a qué frecuencia la fase se hace 0 grados. Y empezamos a trabajar con los términos, igualando la expresión de fase a 0 grados, ¿no? Aplicando las propiedades del arco tangente, a la expresión obtenida la igualamos a 0. Desarrollamos algunos términos que están entre paréntesis para buscar una mejor expresión dentro del arco tangente. Simplificamos algunos términos para ir limpiando la expresión del arco tangente. Seguimos desarrollando la expresión del arco tangente y aplicando las propiedades asociadas a la misma. Siguiendo con el proceso de despeje, ya no se trata de hablar de que sea igual a 0 grados, sino se habla de que sea igual a 0 absoluto. Entonces, viendo la expresión de la fase que tiene un término multiplicando a otro, para que esos dos términos sean 0, obviamente 1 menos omega al cuadrado por T1 por 2 tiene que ser igual a 0. De ahí despejaríamos la frecuencia para la cual la expresión de arriba vale 0
y donde la fase se supone que se va a dar 0 grados. Entonces omega de fase es igual a 0, es igual a 1 sobre la raíz de T1 por T2. Se tiene entonces que para que el grupo de frecuencia entre 0 y omega phi actúa el compensador de atraso, y para que el grupo de frecuencia entre omega phi e infinito actúa el compensador en adelanto. La frecuencia omega phi es aquella donde el ángulo de la fase es 0, entonces esa omega phi es igual a 1 entre raíz de T1 por T2. Y la función de transferencia que vamos a utilizar, que se puede expresar como B sub 0 entre B sub 1, la expresión que está allí en pantalla. Si sustituimos S por J omega, podemos hallar la expresión del módulo de el compensador, aplicando lo que ya les había comentado, de los términos con raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y vamos desarrollando la expresión. Podemos lograr una expresión de la función de transferencia, del módulo de la función de transferencia, si en función de la fase, entonces colocamos omega phi como 1 sobre raíz de T1 por T2, la metemos en la expresión del módulo y nos queda algo que podemos manejar mejor, ¿no? El módulo evaluado a esa frecuencia es T1 más T2 entre T12 más T2 más T1. Los diagramas de Bode del compensador de adelanto-atraso se muestran en pantalla el módulo y la fase. Primero viene el de atraso y luego viene el de adelanto. Entonces primero viene con 0, baja con menos 20 dB por década, y luego se estabiliza, luego sube con más 20 dB por década y se estabiliza nuevamente. Y en cuanto a la fase, ya sabemos, viene baja tendiendo a, comienza con 0, tienden a menos 90, luego a 0, luego a, a más 90 y luego a 0. Es una combinación de ambos. Y el diagrama de Nyquist, que sabemos que es una de las cosas más importantes para entender un poco cómo está operando el compensador. Finalmente la combinación de ambos produce un círculo completo, ¿no? Entonces tenemos la parte del adelanto de fase y la parte de atraso de fase claramente expresadas por ahí. Y obviamente se hace el recorrido completo, pues que sale dependiendo de la frecuencia, el vector se va desplazando desde abajo hacia arriba a medida que nos movemos en frecuencia. Frecuencias bajas, frecuencias altas. Y eso es lo que debería quedar cuando hagamos el diseño. La comprobación que se usa es básicamente ver cómo queda el Nyquist. El Nyquist debe quedar con un círculo. Si hay un problema de diseño, los dos semicírculos quedan como desplazados, uno desplazado respecto al otro y no coinciden los puntos de frecuencia. Tienen que coincidir, o sea, donde comienza, termina y donde termina, comienza el otro. Veamos el ejemplo 23.1. Se tiene un sistema cuya función de lazo es la siguiente. G por H es igual a 20 entre S por S más 1 por S más 2. Se desea compensarlo tal que su margen de fase sea superior a 50 grados. Bueno, en principio evaluamos la situación del sistema sin compensar. Pasamos por calcular el margen de ganancia, tal como ya sabemos, para el cual buscamos cuando la fase se hace menos 180 grados. Haciendo el proceso iterativo correspondiente, vemos que la fase se hace menos 180 grados a una frecuencia aproximada de 1.41 radianes sobre segundo. Ahora vamos a evaluar el módulo a esa frecuencia. Evaluando el módulo a la frecuencia donde la fase se hace menos 180 grados, encontramos que el margen de ganancia es menos 10.51 decibeles, lo cual lo hace claramente inestable, pero falta evaluar la otra mitad del criterio.
Luego, para hallar el margen de fase, buscamos donde el módulo del sistema sin compensar vale igual a 1. Haciendo un proceso iterativo, encontramos que la frecuencia a la cual el módulo se hace 1 es 2.43 radianes sobre segundo. Evaluando la fase a esa frecuencia nos da que el margen de fase es menos 28.18 grados, lo cual también corresponde a un sistema inestable. Aquí les muestro la tabla que hice en una hoja de cálculo donde se indica claramente cómo está el margen de ganancia y el margen de fase. Lo coloqué en rojo para indicar que el sistema es inestable. Aquí está la imagen del diagrama de Bode del módulo del sistema sin compensar. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes pueden evaluar ahí cuál es la situación gráfica del sistema sin haber todavía colocado el compensador. Aquí coloco la expresión de la fase del sistema sin compensar. Arranca en menos 90 como esperamos, porque hay un polo en el origen, luego menos 180, luego menos 270. Y las frecuencias de referencia para poder saber dónde estamos parados. Finalmente, el Nyquist del sistema sin compensar, que es el que mejor retrata la situación del margen de ganancia y margen de fase. Observen cómo la curva del sistema está claramente mucho más a la izquierda del punto menos 1,0 posible. O sea, ni siquiera aparece el punto donde corta el eje porque queda muy a la izquierda. O sea, es un sistema altamente eh, poco estable. No es nada estable realmente. Entonces, iniciamos el proceso de diseño del compensador en adelanto. Entonces, evaluamos la estabilidad relativa del sistema sin compensar y ubicamos la frecuencia a la cual la fase se hace menos 180 grados. Esa frecuencia es 1.41 radianes sobre segundo y el módulo allí vale 10.51. La frecuencia a la cual se obtiene esta fase se convertirá en la nueva frecuencia de cruce por cero del sistema compensado. Entonces eso implica que la frecuencia máxima del compensador en adelanto va a ser 1.41 radianes sobre segundo. La frecuencia y la atenuación nos van a permitir estimar la frecuencia donde debe ocurrir el polo del compensador en adelanto, haciendo una relación de pendientes. ¿Qué significa eso? Que en la parte de arriba va a ser menos 10.51 dB menos 0, sacando la resta delta Y delta X. Y abajo logaritmo de 1.41 menos logaritmo de la frecuencia del polo del compensador en adelanto. Y eso es igual a la pendiente porque es un sistema de un orden. Entonces sería 20 decibeles por década. ¿Ok? Ese es la pendiente calculada en base a delta Y entre delta X. Acuérdense que el eje de frecuencia también es logarítmico. Y comenzamos a hacer el despeje de la ubicación de ese polo. Les doy las operaciones matemáticas lo más detallado posible. Despejando la ubicación del polo del compensador nos da 4.73 radianes sobre segundo. Luego ubicamos el cero del compensador una década por debajo del polo. Entonces, si antes valía 4.73 radianes sobre segundo, ahora el cero va a estar en 0.473 radianes sobre segundo. El factor de atenuación correspondiente, sí, es 2 veces el valor del módulo del compensador que ya obtuvimos. Entonces sería menos 21.02 decibeles. La expresión del compensador en adelanto sería esa que está, S más 0.473, que es el 0, entre S más 4.73, que es el polo. Ahora, ubicamos el 0 del compensador en atraso una década
por detrás del cero de adelanto. Entonces ese cero va a estar en una década 10 veces más pequeño que ese, va a ser 0.0473 radianes sobre segundo. El valor de las partes planas de los dos compensadores debe ser el mismo, ya que están continuas, ¿no? Por lógica. Calculamos ahora la ubicación del polo del compensador en atraso como una década de diferencia con respecto al cero. Por lo tanto lo dividimos por 10, 0.00473 radianes sobre segundo, de tal manera que la expresión del compensador en atraso queda como un 0 en S más 0.0473 radianes sobre segundo entre el polo que es S más 0.00473 radianes, ¿no? Y la combinación de ambos, la expresión del compensador atraso adelanto de fase es la que se muestra, ¿no? Con los dos ceros y los dos polos de ambos compensadores. Este sería la representación del bode del módulo del compensador por adelanto de fase, ¿verdad? Este sería el diagrama de bode de la fase del compensador por adelanto de fase, donde viene con 0, luego sube un máximo, luego baja, máximo de fase. Este sería la imagen del Nyquist del compensador por adelanto de fase, el semicírculo en el primer cuadrante. Okay. Este sería el diagrama de bode del compensador del módulo del compensador por atraso de fase. Okay. Viene plano, luego baja con una cierta pendiente, luego se vuelve a hacer plano. Luego representamos el diagrama de bode de la fase del compensador por atraso de fase, ¿verdad? Una fase negativa máxima en algún momento dado. 0 grados a la izquierda, 0 grados a la derecha. Ahora vemos el diagrama de Nyquist del compensador por atraso de fase, que es el semicírculo en el cuarto cuadrante. Ahora vemos el módulo del compensador de atraso adelanto de fase, ¿verdad? Viene con 0, baja con una pendiente de menos 20 dB por década, se vuelve plano, sube con una pendiente de más 20 dB por década, se vuelve plano. Alcanza su valor adecuado. Vean ahora el comportamiento de la fase del compensador de atraso adelanto de fase, ¿verdad? Primero va hacia menos 90, luego va hacia más 90, 0 a ambos lados, porque bueno, ese es el comportamiento de ellos. Y finalmente, la verificación de que todo fue bien diseñado, porque el Nyquist del compensador de atraso adelanto de fase, los círculos donde comienzan y donde terminan deben coincidir para formar el círculo completo. La parte de arriba y la parte de abajo se tienen que unir perfectamente en los puntos correspondientes. Eso confirma que el diseño va bien. Aquí vemos ya cómo queda la función de transferencia del sistema compensado. Lo que teníamos originalmente con los dos compensadores puestos. Observarán ustedes que ya arriba el término de S va a quedar al cuadrado. Es 2 órdenes más de lo que tenía originalmente. Abajo están los polos del sistema original y a su vez los polos del compensador. Verificamos el resultado del diseño. Como nos fuimos por el margen de fase, que era el que nos pedían, pues calculamos primero el margen de fase. Entonces vamos a buscar donde el módulo del sistema compensado se hace igual a 1.
Igualamos la expresión del módulo a 1 y hacemos el proceso iterativo y vemos que efectivamente el módulo se hace igual a 1 a la frecuencia de 1.41 radianes sobre segundo, tal como habíamos especificado. A partir de allí, con esa frecuencia, calculamos el margen de fase. Evaluando la fase del sistema compensado a esa frecuencia, obtenemos 53.29 grados de margen de fase, que era el criterio que habíamos establecido originalmente, alrededor de 50 grados, un poquito más arriba, pues es como suficiente para verificar que se logró la meta de ese margen de fase. Ahora calculamos el margen de ganancia, que es como una especie de consecuencia de haber hecho la compensación. Entonces buscamos cuando la fase se hace menos 180 grados. Realizando el proceso iterativo correspondiente, vemos que se hace menos 180 grados aproximadamente a 3.5 radianes sobre segundo. Entonces vamos a evaluar ahora el módulo a esa frecuencia. Evaluamos el módulo a esa frecuencia y obtenemos que el margen de ganancia ahora es 12.62 decibeles. O sea, el sistema se volvió claramente estable. Aquí les muestro la tabla que realicé en la hoja de cálculo para verificar los resultados obtenidos, ¿no? La frecuencia y los valores del margen de fase y el margen de ganancia. Aquí podemos ver el diagrama de Bode del módulo del sistema compensado con el efecto de corrección que le hace el compensador en alguna parte del eje de frecuencias. Aquí vemos el diagrama de Bode de la fase del sistema compensado, ¿verdad? Con el efecto de corrección que tiene sobre su comportamiento el compensador. Y finalmente, la imagen que mejor muestra el cambio en el sistema original, que es el Nyquist. Fíjense que antes el Nyquist quedaba muy a la izquierda y estaba claramente inestable. Y fíjense que ahora el Nyquist está dentro de la zona del punto menos 1, 0 y con una buena separación de ese punto. Por lo tanto, el sistema es como previmos, ¿no? Es un sistema altamente estable.